¿Qué haces, Emma? ¿Cómo andás? Elmar Garañaz, ¿en qué comisión estás? Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo les va? Hola, profe, buenas. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profesor. La idea de hoy, como habíamos hablado el martes pasado, es empezar a tratar la unidad 3 del sistema judicial argentino, ya con un poco más de precisión y terminología jurídica. Creo no equivocarme, pero ya están subidos en el campus, tanto sea la ley, tanto sea el material de lectura. También hay unos gráficos. El material de lectura abarca el punto 1 y 2 de la unidad que estamos viendo y después se desarrolla casi pormenorizadamente del punto 3 al 13 de esta unidad. Para aquellos que el martes no pudieron estar, les reitero que ahí ya tienen todo el material para ir leyendo. Y entre este jueves y el jueves que viene, como mínimo, a lo sumo si nos falta algo ampliaremos la clase, pero en principio es este jueves y el jueves que viene, vuelvo a explicarles, como mínimo vamos a tratar esta unidad. Como también les dije la vez pasada, existe una colaboradora, la señorita Delfina Reta, que es la ayudante alumno, la que se ocupa de cualquier inquietud de ustedes. Lo que yo les pido, que cualquier requerimiento, necesidad, duda, pedido, lo hagan a través de ella. Ella es una joven, al igual que la mayoría de todos ustedes, entonces puede canalizar más fácilmente la inquietud. Y como también hablamos la charla pasada, sí. Comisión Dígame. 4, lo único que había subido hasta el mediodía, por lo menos, era la ley, la 5827. Después, todo lo que decía de los cuadros y eso todavía no lo han colgado. Vale, Matías, ahí Delfina está escuchando y cualquier cosa ya toma nota para tratar de subsanar esta omisión. Gracias, Mati. Vale. Gracias. Entonces, como les decía, vamos a utilizar una hora y 10 para charlar sobre esta unidad y los últimos 10, 15 minutos para todas las cuestiones que pueden ser de su interés, que a medida que transcurre la charla también la pueden ir pasándosela a Delfina. Es decir, eso ustedes lo ven, o a último momento charlamos de todas las cuestiones que ustedes necesiten. Pensemos entonces, ya sea el programa tanto de elementos como de teoría general. Estamos en la unidad 3, Sistema Judicial Argentino. Y recordemos o reveamos la charla del martes pasado, que es donde un poco los puede ir ubicando en el tema de esta unidad. El sistema judicial argentino, y antes de entrar a hablar de eso, pensemos que uno recurre a la justicia cuando hay un conflicto. El martes pasado yo hablaba del CIDI, conflicto intersubjetivos de intereses, que de acuerdo a varios doctrinarios es cuando uno le pide algo a alguien y éste le dice no, porque si le diría que sí,
el tema está solucionado. De ahí que cuando ustedes utilicen cualquier tipo de doctrina sobre este tema, van a ver claramente que producido el conflicto, hay distintas formas de solucionarlo. Y ya no hablamos de remotamente, donde se solucionaba a través de la fuerza, el más fuerte, el más poderoso, el que tenía más ejércitos te invadía, o te encadenaba, o te mataba, o te quemaba, o aquellas soluciones que también pasaban por aspectos religiosos. Descalzo te hacían caminar por piedras muy calientes y si no te quemaban los pies eras inocente. Estos procedimientos, en definitiva, no con mucha certeza, pero eran para solucionar conflictos. Ya más modernamente, por supuesto que todo esto lo vemos de una forma bastante extraña y desde ya no estamos de acuerdo. Y ahí que producido el conflicto, dame el dinero que me debes, pagame el daño que me produjiste, hay varias formas de solucionarlo. Una es la autodefensa, es decir, yo utilizo la fuerza contra el que me debe algo y le impongo determinada solución al conflicto. Le pongo un revólver en la cabeza y le digo, pagame, y si no te pagás, te mato. Solución que nada tiene que ver con los medios que estamos hablando. Por supuesto que esta forma de solucionar conflictos no está descartada absolutamente de nuestro sistema procesal, porque cuando te ponen preso o cuando te rematan una casa, es una forma que la ley acude a soluciones muy extremas. Pero por supuesto que es muy, muy extremo. Después está la autocomposición. Autodefensa es uno. La autocomposición sería la segunda forma de solucionar el conflicto, es decir, o bien una de las partes renuncia, o bien entre las partes se ponen de acuerdo sin necesidad de recurrir a nadie más. O bien hay una autocomposición ayudadas por mediadores, conciliadores o otras figuras arbitrales que nada tienen que ver con el proceso. Y la tercera es la heterocomposición, es donde ya acurrimos a un tercero imparcial e imparcial para solucionar el conflicto. Siempre partimos de la base de que existe un conflicto. Por eso Alvarado Belloso decía que el hombre viviendo en soledad nunca tuvo problemas. Los problemas comenzaron de los seres humanos cuando empezaron a convivir con otra persona. Y cuando en un momento dado esta otra persona, al requerimiento de una, le dice no te doy. ¿Está? Entonces, a los efectos de la heterocomposición, en aquellos conflictos intersubjetivos de intereses, que necesitamos el auxilio de un tercero imparcial, es donde se acude al sistema judicial. Por supuesto que ya también al ver la unidad 3, tenemos claro jurisdicción y competencia. Y sin querer agotar la profundidad de esos dos términos o conceptos judiciales, y al solo efecto de darles una idea, jurisdicción es quien puede decir el derecho. Juris dicere. No es un concepto apto para nuestra materia. Simplemente le estoy alcanzando ideas. Jurisdicción es quien puede decir el derecho. ¿Y competencias en dónde? ¿En qué materia? ¿En qué lugar? ¿En qué orden? ¿En qué prelación? Por eso cuando en la unidad 2 se ve pormenorizadamente jurisdicción, aprendemos como concepto ese poder deber de este tercero imparcial de solucionar conflictos, siempre judiciales y en su calidad de tercero imparcial. Pero el poder judicial que resuelve conflictos
es el de la jurisdicción. Y la competencia es en dónde está habilitado este juez para resolver un conflicto. Y ahí empezamos a ver la competencia en razón de la materia, la competencia en razón del turno, la competencia en razón del grado. Un juez civil y comercial de primera instancia del Departamento Judicial de Mar del Plata, que es lo que vamos a avanzar ahora cuando comencemos a ver la ley, puede resolver conflictos civiles y comerciales de primera instancia dentro de la geografía, jurisdicción o competencia territorial del Departamento Judicial de Mar del Plata. Entonces, es muy importante que cuando avancemos con esta unidad, tengamos esta idea. El sistema judicial existe en tanto existen conflictos, y a los efectos de erradicar la fuerza, se crea un proceso, que es la base de nuestra materia. El proceso que es un método dialéctico, pacífico, conocido por todos, los abogados y en particular los que estudiamos derecho procesal, son los que garantizamos el mecanismo, esta cantidad de pasos, este método, este sistema, ¿de qué? De solucionar conflictos en forma pacífica. Esto es un proceso. Y como todo proceso, comienza con el reclamo de uno, proceso judicial, que el otro día habíamos hablado. La recibe un juez, ¿qué hace el juez? Le corre traslado a la otra parte contesta, y cuando el juez ve que de una y otra versión existen hechos contradictorios y conducentes, lo abre a prueba, es decir, lo abre a esta segunda etapa para que cada uno demuestre lo que dijo. Después de un proceso se llega a la tercera etapa, que es la decisoria. Todo esto lo vamos a ver en el curso de este cuatrimestre. Entonces, volvamos al sistema judicial argentino. Al igual que la Constitución americana, 1787, nuestra Constitución nacional es casi una copia del sistema americano, o de la primera Constitución americana del 1787, en donde claramente establece dos grandes mecanismos, dos grandes sistemas judiciales. Uno que es federal, es decir, está en todo el país independientemente de donde ocurra, justicia federal. Y esto es así por el preámbulo, porque cuando las provincias se unieron a formar una nación, delegaron en la nación una serie de atribuciones, de derechos, pero no todos. Y estos son los que toma la nación para determinados delitos que aparecen en el 116 y 117 de la Constitución. Cuando ocurren esos hechos, únicamente interviene la justicia federal. ¿Por qué? Porque lo dice el 116 y el 117, 121, 123 y 125 de la Constitución Nacional. A esto se le suma el 5 y el preámbulo, donde cuando las provincias se unieron, dijeron, hay cosas que vamos a delegar, cosas que no vamos a hacer y que solamente va a hacer la nación. En estos casos de conflicto, ¿quién interviene? Únicamente el sistema federal. Por supuesto que esto está ampliado, detallado, vuelvo a decir, en el material que tienen que tener subido en el campus. Bien especificado cada uno de estos puntos. Perdón, Alfonso, te interrumpo un segundo. Ahí estuvimos corroborando con los demás chicos de la Comisión 4 y está subido el material. Así que el que tenga algún inconveniente, de última que me escriba por privado y lo vemos al caso en concreto. Perfecto, gracias Delphi. En este caso Matías, está la foto nada más, no está más él,
pero para el caso de que tenga la duda, ahí tiene la forma de solucionarlo. Gracias, Estoy, ahí me Delfín. fijo. Ah, perfecto. Y cualquier Dale, cosa cualquier por cosa me privado. avisas. Dale, gracias. Vale. Entonces decíamos, este es el origen de la justicia federal. Que el otro día, yo al solo efecto de que ustedes puedan visualizar este tema, le decía, bueno, los juzgados que están en Independencia y Moreno son federales. El tribunal oral que está en Luro y Córdoba es federal. La Cámara que está en Diagonal es federal. Los tribunales que están en La Loma, en Viamonte, son federales. No para que nadie les va a preguntar dónde están los juzgados federales, simplemente para que ustedes de Mar del Plata vayan viendo. Es decir, son los juzgados donde solucionan conflictos intersubjetivos de intereses cuyo origen está en la Constitución Nacional. Pero a su vez en el orden provincial también tenemos una norma suprema, que es la Constitución provincial, y en este caso en particular de la provincia de Buenos Aires, donde también 160, 161 comienza a hablar y en 20 artículos desarrolla el poder judicial en la provincia de Buenos Aires. Pero como toda norma suprema, Constitución Nacional o Constitución Provincial, marca los ítems, marca el tema en forma macro, delimita, pero no pormenoriza. Por ejemplo, concretamente en este tema, la Constitución Provincial nos dice que el sistema judicial de la provincia de Buenos Aires estará compuesto por una corte, una cámara, gente del Ministerio Público y demás organismos que en su consecuencia se dicten. Es decir, la Constitución Provincial toca el tema expresamente, pero en forma macro, no micro. Ergo, por lo tanto, por eso, nuestro Congreso Provincial, ya hace más de 70 años, 70 y pico años, dictó una ley, Ley 5827, que es la que pormenoriza, detalla, puntualiza, señala, indica, prescribe, todas formas de expresarnos. ¿Cuáles van a ser los órganos que van a administrar justicia? ¿Cómo están compuestos? ¿Cuáles son sus deberes, sus derechos? ¿En qué lugar van a tener competencia? Etcétera, 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 etcétera. Es decir, todo lo que refiera a los órganos judiciales, hay una ley que en base al mandato de la Constitución Provincial detalla, pormenoriza dónde, cuándo y por qué van a existir los órganos judiciales. Esto es cómo llegamos a la Ley 5827. Las provincias, cuando se juntaron y formaron la nación, hay atribuciones, derechos, deberes que concedieron a la nación y otros que preservaron para sí. Dentro de los que preservaron para sí, por ejemplo, está el nombramiento de sus propias autoridades judiciales. Dentro de los que preservaron, de acuerdo al 75, inciso 12, inciso 27 de la Constitución Nacional, es el dictado de su Código de Procedimiento. Por eso ustedes ven o comiencen a analizar que hay un solo Código Civil y Comercial para toda la nación. ¿Por qué? Porque en la Constitución decidieron que eso lo iba a dictar la nación. Pero cada provincia se reservó para sí su código de procedimientos. Entonces, cada provincia tiene un código de procedimientos civiles y comerciales,
penales, etcétera, etcétera, propio. Pero hay un código civil como ley de fondo y ley de forma. Esto lo estamos viendo en la bolilla 2, que ya por supuesto la tienen que tener totalmente vista, para ir entendiendo cómo juega el sistema judicial. Entonces, teniendo en claro esto, y por supuesto con la ayuda de la lectura que está en el campus, y ante cualquier duda, con el auxilio de Delfina, pasamos un poco a lo que yo les decía ya, a empezar a leer en forma conjunta. Yo la tengo acá a mi lado y empiezo a leer la ley 5827, que vuelvo a decirles, es la ley que pormenoriza, organiza, determina, especifica quiénes van a ser los órganos que van a administrar justicia en la provincia de Buenos Aires. Un tema. El otro. Antes de entrar a la lectura de la ley, simplemente marquemos 2 o 3 cosas. Primero, dentro del sistema judicial existen 3 tipos de grandes organismos. Por un lado, el Poder Judicial propiamente dicho, que es el conjunto de los jueces y demás magistrados, cuya función primordial es resolver conflictos en su calidad de tercero imparcial. Es decir, los miembros del Poder Judicial resuelven conflictos. Paralelamente, vamos a ver, hay funcionarios del Ministerio Público, que es un órgano autónomo, independiente del Poder Judicial. El Ministerio Público podemos definirlo como el conjunto de funcionarios cuya actividad principal va a ser requirente. Poder Judicial, dijimos, resuelve conflictos. Ministerio Público es requirente, va a requerir, va a solicitar, va a pedir. ¿A quién? Al Poder Judicial. Ya vamos a ver cómo funciona. Y a su vez está dividido en 3 áreas perfectamente. Ministerio Público. El área fiscal, que es la que se encarga de investigar y acusar, producido un delito, producido un hecho. El área pupilar o de asesoría, que se encarga de asesorar y defender a menores e incapaces. Y la defensoría, que es el área que se encarga de defender a las personas que resulten acusadas, ya que en materia penal la defensa resulta obligatoria. Entonces el Estado, para aquellas personas que no puedan obtener un defensor particular, les pone un defensor oficial. Entonces tenemos 3 áreas perfectamente definidas dentro del sistema judicial amplio. La parte del Poder Judicial, que es la que resuelve conflictos, y la parte del Ministerio Público. Y dentro del Ministerio Público tenemos 3 áreas perfectamente definidas. La que investiga y acusa, la que asesora y la que defiende. ¿Estamos? Hay cuadros que reflejan lo que le estoy diciendo a los efectos de que ustedes puedan ver. Entiendo que para muchos es la primera vez, es el primer acceso a esta hermosa carrera, y mucho de este material les puede resultar difícil de entender. Pero en estos casos yo les pido que busquen en Delfina, busquen en un compañero, en un caso de duda, porque es preferible ponerse colorado haciéndome una pregunta, hablando con Delfina, que por no hacer esa pregunta que les vaya mal.
no lo entendí. Entonces, nuestra obligación como docente es tratar de ayudarlos a entender. De ahí que todo el plantel docente de cada una de las comisiones, los ayudantes alumnos y por supuesto yo, estamos a la cabeza para ayudarlos a entender. Sabemos que se parte de que no entienden, porque no tuvieron oportunidad. En base a ello está nuestra predisposición. Con todo eso arrancamos con la ley. ¿Sí? Una consulta. ¿Cuál es la tercera área que se dividía el Ministerio Público, la que defendía a las personas que eran acusadas? A ver, está. La primera, la que acusa, Fiscalía. La segunda, la pupilar, que es la que asesora. Por supuesto que el número 1 y 2 es a los efectos de ayudarte a entender, no que una es una y otra es dos, no, hay 3. Las 3 están en paridad. Una que acusa, Fiscalía, una que defiende, Defensoría, y una tercera, pupilar o asesoría. Los cuadros te ayudan a entender esto. ¿Está? Está, gracias. Gracias a ti. Bueno, entonces, con la ley en la mano, evidentemente ya ahora tenemos que tener la ley, yo voy leyendo los artículos fundamentales y en cada caso el material que subí también refiere a esto. Pero en cada caso voy diciendo. Entonces, el artículo primero, recuerden que la Constitución Nacional da el macro planteamiento, la Constitución Provincial también da un macro planteamiento y a los efectos de pormenorizar, detallar, nombrar cada uno de los órganos, existe la Ley 5827. Ley que se modifica 1 o 2 veces al año. El martes pasado le decía que acudan a la bibliografía más moderna. ¿Por qué? Porque es una ley que cuando aparece un juez nuevo, cuando aparece alguien del ministerio, ya sea defensor, fiscal nuevo, es que se modifica la ley. Bueno, entonces, el artículo primero de la ley es la que establece cuáles van a ser los órganos que van a administrar justicia en la provincia de Buenos Aires. Suprema Corte, Tribunal, entonces ahí tenemos 10 incisos aproximadamente, que es la que nombra los órganos que van a administrar justicia en la provincia de Buenos Aires. Por supuesto que los artículos 1, 2 y 3, de cajón hay que saberlo, y de cajón casi siempre forman parte de alguna pregunta. Piensen, ¿cómo están compuestos los órganos que administran justicia en la provincia de Buenos Aires? ¿Estamos? Bueno. Artículo segundo, habla de la composición del Ministerio Público. Esto está reflejado en los cuadros y acabo de decir, conjunto de funcionarios cuya actividad es requirente. Artículo 2 bis, no 3. Habla de los consejeros de familia. Profe, Sí, señorita. ¿le puedo hacer una consulta? Sí, Antonella. Acá con el Ministerio Público, que dice, bueno, por los sujetos que están integrados, cuando habla el Procurador General de la Suprema Corte de Justicia y el subprocurador, ¿son los ministros, digamos, que están en la Suprema y que al mismo No. en esa... No. A ver, Anto, si bien esto va a ser forma o parte de la charla, te lo anticipo. El procurador es el jefe, el número 1 del Ministerio Público. Ya cuando leas la ley y leas parte del material vas a tener más precisión en esta respuesta. Pero el Procurador General de la Corte, primero no integra la Corte, y para hablar con propiedad, la Suprema Corte. Porque cuando hablamos de la Corte, estamos hablando de la Corte de la Nación. Cuando hablamos de la Suprema Corte, estamos hablando del órgano máximo de provincia. Entonces, el Procurador General es el jefe del Ministerio Público que actúa cuando el expediente está
en la Suprema Corte de Justicia. ¿Queda un poquito mejor, Anto? Bueno, avancemos y cualquier cosa volvamos. El artículo 2, bis, habíamos hablado de los consejeros de familia. Estos son funcionarios que actúan en los tribunales de familia. Si ustedes ven los cuadros, ven la composición y van a ver que dentro del tribunal de familia, cuando decimos tribunal, estamos hablando de un órgano compuesto por 3 jueces. Actúan también el consejero de familia. El artículo 3 habla de los profesionales auxiliares de la administración. En la charla del martes pasado, y al solo efecto de entrar en el tema, yo les decía, bueno, hubo un accidente de tránsito en la esquina de la facultad. Y de este accidente de tránsito había menores que quedaron lesionados, los autos quedaron con una serie de daños. Y el juez, que es un perito en derecho, que conoce la ley, ¿cómo sabe el grado de incapacidad que tiene una persona? ¿Y cómo puede determinar él, con su propio conocimiento, quién embiste a quién? Entonces, los profesionales auxiliares de justicia son aquellos idóneos o profesionales que acuden al pedido del juez a los efectos de dar dictamen sobre temas no jurídicos, de medicina, de arquitectura, de caligrafía. Si alguien niega que esa firma no es mía, ¿y el juez cómo puede saber si eso no es? Tendrá que recurrir a un perito calígrafo. Si yo digo este edificio se está por caer, y yo juez, ¿cómo sé? Tendré que recurrir a un perito arquitecto. Si yo digo que me chocaron, bueno, el perito ingeniero mecánico elaborará en su dictamen y en base a la documentación suministrará quién venía a exceso de velocidad y quién chocó a quién. ¿Estamos? Entonces, ¿quiénes son los auxiliares? Los profesionales o idóneos que por su conocimiento o sabiduría en el tema acuden a solucionar temas no jurídicos. La ley la sabe el juez. Seguimos. El 4. El 4 marca la competencia territorial del órgano máximo de la provincia de Buenos Aires. Entonces, ¿qué dice? Que la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires tiene competencia en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires. Acudiendo a lo que sabemos en la unidad 2, esto se llama competencia territorial. Que bien puede ser una pregunta. ¿Cuál es la competencia territorial de la Suprema Corte de Justicia? Será toda la provincia de Buenos Aires, no la República Argentina, o no la nación, porque la competencia territorial de la Corte es de la nación, de la Suprema es de cada provincia. Artículo 5. Yo voy mencionando lo importante para que ustedes con la lectura y el estudio vayan ampliando. Lectura, estudio, material que está a su disposición. Si ustedes imaginan la provincia de Buenos Aires, su gran extensión abarca 135 partidos. Los partidos o municipios son divisiones territoriales políticas, geográficas políticas. Hubo el órgano que lo diseñó. Bien. A los efectos judiciales, que de eso estamos hablando únicamente, la provincia de Buenos Aires está dividida en 21
departamentos judiciales. Ya no se llaman ni municipios, ni intendencias, ni partidos. A los efectos judiciales, la provincia de Buenos Aires está dividida en 21 partes. Y esas partes se llaman departamentos judiciales. Rápidamente llegamos a la conclusión. Si hay 135 partidos y hay 21 departamentos judiciales, que cada departamento judicial es más amplio que un partido. Si no, no nos dan los números. Si tenemos 135 y en el mismo territorio está dividido en 21, cada departamento judicial es más que un partido o municipio. Ya lo vamos a ir viendo. Estamos pensando en la primera división. En nuestro caso en particular, vamos al artículo 14, donde señala perfectamente la ley cuál va a ser la composición territorial del Departamento Judicial de Mar del Plata. Entonces nos dice, ojo, no es lo mismo Departamento Judicial de Mar del Plata que la ciudad de Mar del Plata. Son dos cosas distintas. Acá estamos hablando del Departamento Judicial de Mar del Plata. Y la ley en este aspecto nos dice que está compuesta por 4 partidos. General Pueyrredón, cuya ciudad cabecera es Mar del Plata. General Alvarado, cuya ciudad cabecera es Miramar. Balcarce, Mar Chiquita, Coronel Vidal. Primero el partido y después la ciudad cabecera. Y a partir de ahí, la ley nos entra a enumerar, nombrar, pormenorizar qué cantidad de jueces y en qué materia va a haber en el Departamento Judicial de Mar del Plata. El cuadro les ayuda a agrupar. ¿Estamos? Estamos siempre en el artículo 14 de la ley. De los 21 departamentos, uno es el que vamos a en detalle conocer. Nos quedan 20. De los otros 20, solo hay que saber 5 nombres. 5 nombres de departamentos judiciales. No hay que conocer, saber pormenorizadamente cómo están compuestos. ¿Está claro? Únicamente del Departamento Judicial de Mar del Plata. De los otros 20, lo que tenemos que citar o responder, si esa es la pregunta, 5 nombres de departamentos judiciales. Seguimos avanzando y llegamos al 24. En el 24, la ley nos habla de los tribunales del trabajo. Competencia en razón de la materia. Todos los jueces tienen jurisdicción, pero los jueces del trabajo, ¿en qué competencia en razón de la materia tendrán? Si es trabajo en materia laboral y seguridad social. ¿Vamos? Alexis, ¿querías decir algo? No, digo que tendría que ser los jueces laborales. Exacto. Entonces, completando el 14 en el 24, la ley habla de los tribunales laborales. Hace un rato ya les decía, y anticipándonos a la composición de cada órgano, cuando dice tribunal, estamos hablando de un órgano colegiado compuesto por 3 miembros. ¿Vamos? Y nos habla de que en el Departamento Judicial de Mar del Plata hay 6
tribunales del trabajo. El 26 también aclara que la competencia territorial de los tribunales del trabajo es la misma competencia territorial del Departamento Judicial de Mar del Plata. Disculpe, doctor. Es decir, los 4 partidos que señalamos. Profesor, la ley dice que hay 6, pero en realidad en Mar del Plata hay 4 tribunales de trabajo habilitados. No, yo creo que ya hay 6. Más allá que tiene razón. ¿Alguien hace Delphi? ¿Vos tenés idea? No. Para mí, sabe que yo creo que ya hay 6. De todas formas, déjeme con la duda. Déjeme con la duda, quizá usted tiene razón y el que está opinando errado estoy yo. De todas formas, acá, y le contesto el tema. La ley prevé la creación de órganos, que en este caso puede ser, ya le digo, creo que no, pero puede ser, pensando en el futuro, pensando en la necesidad, pensando en lo que vamos a ver cuando hablamos de la Receptoría General de Expedientes. Entonces, crea, respondiendo a esa necesidad, una serie de órganos que cuando tienen que ponerse en funcionamiento por el Poder Ejecutivo, en razones económicas, siempre se dilatan. Que la Corte dice, necesito tantos jueces, pero cuando va la parte de presupuesto, no hay presupuesto. Entonces, si bien ella ya dictaminó la creación de tales órganos, en muchos casos y en muchos departamentos se da que la ley dice algo, pero que todavía no se puede poner en práctica. ¿Está? Sí, sí. Le contesto el jueves que viene de los órganos. Para mí ya hay 6, pero puede ser que esté equivocado. Por lo que yo tengo entendido, en funcionamiento hay 4 a la fecha. Ah, puede ser. Está. Vale. Ya a partir del 27, siempre estamos pensando en la 5827. La ley comienza a hablar de determinados órganos. Y en este caso, en particular, comienza por el órgano máximo. Recuerden que lo que yo estoy haciendo es leyendo la ley material que está comentado en el que está subido en el campus. No estoy inventando nada, ¿eh? Entonces, en este caso, ¿qué dice la ley? Composición de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Y en concreto dice que está formada por 7 miembros, 7 ministros, que si bien ante ella actúa, y ahí contestando creo alguna pregunta que me había hecho Antonella al principio, actúa el Procurador General o el Defensor General, depende del área del Ministerio Público que estemos hablando, la composición de la Corte, y lo reitero porque ha cambiado en los últimos años, desde el número de composición, en un momento tenía 11, después tenía 5, bueno, son 7. Y lo segundo, antes también la componía el procurador y ahora no la compone. Opina, pero no compone la Corte. ¿Estamos? Artículo 27. A partir del artículo 30, hay una norma importante que vamos a tener siempre presente. Para que haya sentencia válida en órganos colegiados, debe haber mayoría de opiniones. Por supuesto que podemos decir, es obvio eso. Bueno, más que es obvio, lo dice la ley.
Es decir, si la Suprema Corte tiene 7 miembros, cuando 4 de sus ministros votan en un sentido, ya hay sentencia válida. ¿Está? Esto lo vamos a ver cuando hablemos de los tribunales, del trabajo, cuando hablemos de la composición de las cámaras, de otros órganos, donde no es unipersonal. Los juzgados civiles, perdón, los juzgados son órganos unipersonales, sean civiles y comerciales, sean contencioso administrativo, sean de familia. Cuando decimos juzgado, es un órgano unipersonal. No es que el juzgado está compuesto por un solo hombre o una sola mujer, una sola persona. No, el que dicta sentencia es uno solo. Cuando hablamos de tribunales, de cámara, estamos hablando de órganos colegiados. Los que resuelven la cuestión son más que uno. En este caso, para que haya sentencia válida, tiene que haber mayoría de opiniones. También la ley trata, en el caso de recusación, en el caso de enfermedad, en el caso de ausencia, cuál es el procedimiento que se establece a los efectos de suplir el voto, el fallo, la decisión de esa persona. A partir del 32, empezamos a hablar, la ley nos entra a señalar cuáles son las atribuciones. Reitero, Ley 5827, artículo 32, atribuciones de la Suprema Corte. También pregunta casi de cajón. ¿Estamos? Estas atribuciones, cuando ustedes las vean, van a ver que hay alrededor de 30 o 40 atribuciones. Para que la respuesta de ustedes sea válida, se piden 5. ¿Estamos? No 4. Con 4 la respuesta será mal. La ley, que nosotros pedimos en la cátedra, sobre 40 o 50 atribuciones, ustedes tendrán que fijarse alguna regla mnemotécnica. 5. Elijan las que quieran, las que parezcan casi sin sentido, pero en tanto y en cuanto figura como una atribución, la respuesta está bien. ¿Estamos? Hay varias que comienzan con la misma palabra, por si alguno tiene reglas mnemotécnicas, o cada uno busca cómo aprende por lo menos 5 atribuciones. A partir del 32 bis, la ley trata el Tribunal de Casación Penal. Cuando un poco vean los cuadros, fundamentalmente los cuadros son 3. Uno que habla del Poder Judicial en la provincia de Buenos Aires, es decir, el artículo 1. Y otro que habla del Poder Judicial en el Departamento Judicial de Mar del Plata. Ya sabemos que son 2 cosas distintas. Una cosa es la provincia de Buenos Aires y otra cosa es el Departamento Judicial de Mar del Plata. ¿Está? Tener en cuenta, y cuando vean la pregunta, léanla. No la den por contestada o sabida, sin a veces analizar qué se le está preguntando. En este caso, en el cuadro que refleja las autoridades que componen el Poder Judicial en la provincia de Buenos Aires, están distribuidos todos los órganos en razón de la materia, competencia en razón de la materia. Están en un lado los que hacen civil y comercial,
después seguirán los que dicen familias, seguirán los que dicen penales, etcétera, etcétera. Está dividido ese cuadro en orden decreciente, es decir, del más chiquito al más grande, pero está dividido en razón de la materia. Entonces, cuando ustedes vean esto en materia civil y comercial, van a comenzar, ya lo vamos a desarrollar en la charla de hoy, juzgado de paz, juzgados de primera instancia en lo civil y comercial, excelentísima Cámara de Apelaciones en lo civil y comercial, Suprema Corte de Justicia. Vuelvo a decir, de abajo para arriba. Cuando esto mismo lo ven en materia penal, van a ver que entre el órgano máximo departamental, que se llama Cámara de Apelaciones, y la Suprema Corte, órgano máximo provincial, la provincia de Buenos Aires está dividida en 21 departamentos judiciales. Uno de esos departamentos judiciales es Mar del Plata, que a su vez está compuesto por 4 partidos. Entonces, la autoridad máxima judicial en materia civil y comercial departamental se llama Excelentísima Cámara Civil y Comercial. Y después de ahí, el que una resolución de este órgano lo afecta, va directamente a la Suprema Corte de Justicia. Lo mismo pasa en materia de familia, lo mismo pasa en materia contencioso-administrativa. Salvo en materia penal, que por arriba del órgano máximo departamental y antes de la Suprema Corte de Justicia, se crea el Tribunal de Casación Penal. ¿Estamos? Es al solo efecto de esto verlo en un cuadro. Entonces, si la pregunta es, indique cuáles son los órganos que actúan en materia penal, no solo hay que ponerlos en el orden que corresponda, sino no olvidar que en materia penal existe el Tribunal de Casación Penal, que es el órgano que está de filtro antes de la Suprema Corte de Justicia. En todos los demás casos, de la Cámara se va a la Suprema. En materia penal existe un órgano intermedio, órgano provincial que se encuentra ubicado en la ciudad de La Plata, Tribunal de Casación Penal. A partir del 33, la ley comienza a hablar de las excelentísimas cámaras de apelaciones. De arriba hacia abajo. En la provincia, órgano máximo, Suprema Corte de Justicia. Salvo en materia penal, después vienen las cámaras, órganos máximos departamentales. ¿Está? La ley comienza a hablar de la composición de las excelentísimas cámaras de apelaciones, que en el Departamento Judicial de Mar del Plata, también reflejado en los cuadros que ustedes tienen, hay 3. Civil y comercial, penal y de garantías, y contencioso administrativo. Hay solo 3 cámaras en el Departamento Judicial de Mar del Plata, cuya competencia territorial son los 4 partidos que ya citamos. La ley nos dice, en materia civil y comercial, la Cámara va a estar dividida en 3 salas
cada sala es un órgano que integra la Cámara, pero que es independiente. Es un órgano autónomo. Va a estar compuesto por 2 miembros más un presidente en común. Hagámonos al revés. La excelentísima Cámara Civil y Comercial, para los que caminamos Mar del Plata, Corrientes y Falucho, el chalet de los Gobelinos, ahí está la excelentísima Cámara Civil del Departamento Judicial de Mar del Plata. Órgano máximo departamental, es decir, de los 4 partidos, en materia civil y comercial. Y la ley, recuerden que la 5827 pormenoriza, detalla, puntualiza, indica dónde, cuándo, por qué y cuántos van a ser los órganos que administran justicia. En respuesta a ello dice que la excelentísima Cámara Civil y Comercial del Departamento Judicial de Mar del Plata va a estar compuesta por 7 miembros, dividida en 3 salas de 2 más un presidente en común. La sala es un órgano independiente a la Cámara, integra pero es independiente. Y como para que haya sentencia válida en órganos colegiados tiene que haber número impar, la sala en materia civil y comercial está compuesta por 2 miembros más por el presidente de la Cámara. Lo podemos decir. O la Cámara está dividida en 7, o la Cámara tiene 7 miembros, dividida en 3 salas de 2 más un presidente en común. Esto traducido en los hechos vemos que cuando una sentencia en una sala, los 2 que la integran votan en el mismo sentido, el presidente que actúa como tercero no tiene una intervención fundamental. Pero en una sala de 2, cuando sus votos, sus fallos, sus decisiones no son concordantes, uno opina blanco y otro opina negro, necesariamente vota también el presidente de la Cámara porque actúa como un desempate. Y si no se ponen de acuerdo, tendrán que sentarse tanto tiempo hasta que se pongan de acuerdo. O que algún miembro se retire o renuncie. Esto es parecido a cuando se eligen papa. Se reúnen todos los obispos y hasta que no haya humo blanco, constantemente sale humo negro. Cuando sale humo blanco significa que todos los obispos se pusieron de acuerdo y ya eligieron papa. Bueno, acá lo mismo. Los miembros de un órgano colegiado, hasta que no se pongan de acuerdo, no digo que no salen del habitáculo, porque salen, pero no hay sentencia válida. Volviendo. 3 cámaras hay en el Departamento Judicial de Mar del Plata, desde ya reflejado en los cuadros. La civil y comercial, 7 dividida en 3, de 2 más un presidente en común. La garantía en lo penal, 9 dividida en 3 de 3, esa es más fácil. Y la contenciosa administrativa, que es una cámara más que departamental, regional, porque actúa en más de un departamento judicial. Estamos pensando de arriba para abajo. La contencioso administrativa actúa en 4 departamentos judiciales como órgano máximo departamental. Dijimos, la Suprema, órgano máximo provincial. Las cámaras, órganos máximos departamentales,
Estamos en orden decreciente, de arriba para abajo. ¿Por qué soy tan cansador en este tema? Porque lo que vemos es lo que dice la ley. No lo que piensa Basso es bueno, no, esto dice la ley. Y ustedes van a ser preguntados, requeridos, por lo que dice la ley. Sigamos avanzando. Y ya casi concluyendo el día de hoy, un ratito más, van a tener que aguantar. 32. El Profe. 37. Sí, señora. O señorita. Sí, acá Antonella. ¿Cómo está compuesta la contenciosa administrativa? ¿Cómo está compuesta la Cámara? 3, una sola sala de 3 miembros, perdón. Ok, gracias. Vale. El 37, por supuesto que yo les marco los artículos fundamentales. Por supuesto que ustedes tienen que leer toda la ley. El 37 habla de un tema que ya lo tuvieron que haber visto en la bolilla 1. Jurisprudencia obligatoria o fallo plenario. Entonces, ¿qué dice? Recuerden que cuando vieron ese tema estábamos hablando de fuentes. Las fuentes se dividen en primarias o secundarias, obligatorias o no obligatorias, depende de la doctrina, la lectura, el docente, pero en definitiva son dos. Obligatorias o no obligatorias o primarias o secundarias. Por supuesto que todas coinciden en que las primarias o obligatorias, y acá hago un paréntesis, cuando el juez tiene que resolver un conflicto intersubjetivo de intereses, ¿a dónde acude? A las fuentes, que son los que le dan el marco jurídico para que él pueda resolver. El juez no puede resolver como se le cante la gana a él. Entonces el primer o la primera fuente obligatoria es la ley. La segunda es la jurisprudencia. No, perdón, la segunda son los usos y costumbres. La tercera es la jurisprudencia obligatoria, dentro de las primarias, de acuerdo a una teoría mayoritaria. Hay otra teoría minoritaria que puede discutir este tercer lugar. Entonces, lo que habla del 37, que en eso estamos abocados, es del fallo plenario. ¿Qué es un fallo plenario? ¿Quién lo convoca? ¿Qué efecto tiene? ¿Para quiénes es obligatorio? ¿De qué sirve? Todo esto surge del 37. Entonces, ¿qué dice? Cuando un mismo caso haya sido resuelto por sentencias divergentes, contrarias, se tiene que reunir en pleno este órgano colegiado, la Cámara, y tienen que dictar una decisión unánime para todos los que son obligados. Recién decíamos que la Cámara es el órgano máximo departamental, entonces será obligatorio, por decir, lo que dice en un fallo plenario, no en un fallo plenario, es decir, no lo que dice una sala, lo que dice el conjunto de las salas, para todos los que componen ese departamento judicial, para todos los que habitan en General Pueyrredón, Alvarado, Mar Chiquita, Balcarce, como competencia territorial. Un ejemplo que siempre a veces yo doy en este tema, y la idea no es cansarlos, sino ayudarlos a visualizar la problemática. Recuerden que los órganos judiciales están compuestos por hombres en sentido genérico. Y que los seres humanos, por supuesto, que tenemos visiones diferentes y que a veces en un mismo expediente un juez puede estar dictando una sentencia en un sentido y otro juez puede estar dictando una sentencia en otro sentido. Hace unos años ya, y este ejemplo es viejo y desactualizado,
pero creo que sirve para ver la importancia del fallo plenario. Con respecto a los intereses que surgían de una obligación incumplida, había distintos criterios. En el Departamento Judicial de Mar del Plata hoy tenemos 16 juzgados civiles y comerciales, es decir, 16 órganos unipersonales que entienden en la misma competencia, también en la misma materia, y que únicamente se determinan por sorteo. En el caso de una obligación incumplida, algunos entendían que el interés que se aplicaba era el interés fijado por las partes. Cuando uno va a sacar una tarjeta de crédito, un crédito, qué sé yo, tenés cientos de hojas con letra chiquita que nunca ves. Entonces firmás. Dejás de pagar la tarjeta de crédito, por dar un solo ejemplo, y ahí decía que ibas a pagar el 10% mensual de interés. Para algunos jueces que decían, está bien, si eso lo pactaron las partes libremente, ¿por qué? Si el obligado no dijo que eso era una cláusula abusiva, no planteó que el acto nulo y no dijo nada, ¿yo por qué me voy a meter en lo que las partes combinaron? Otro grupo de jueces sostenía lo contrario y decía, independientemente de la voluntad de las partes, el establecimiento de un interés excesivo vulnera la moralidad, es contrario a las buenas costumbres, es extorsivo, y yo, como juez, tengo la obligación de fijarlos, de moderarlos, de morigerarlos, de bajarlos a las pautas normales. Y establecía el 4, el 5, el 7, el 3, el 2 mensual. Y otro grupo de jueces decía que no, que de acuerdo a las pautas de indexación no podía ser más del 2 o el 3 mensual. Es decir, sobre un mismo tema, fallos divergentes, sobre una misma cuestión. ¿Cuál es el interés que se aplica cuando el deudor entra en mora? Este tema llegaba a la Cámara. Hace un rato yo les decía que la excelentísima Cámara Civil y Comercial del Departamento Judicial de Mar del Plata está compuesta por 3 salas. Depende en qué sala caía, unas decían A, otras decían B y otras decían C. Es decir, que lo que había pasado en el primer escalón, primera instancia, en una de esas te tocaba la sala tercera y te ayudaba. O al revés, cuando en primera instancia te tocaba un juez bastante riguroso y te bajaba la tasa, ibas a la Cámara, te tocaba la sala 1 y te mataban. Entonces, volviendo a la terminología que nos dice el 37 de la 5827. Cuando un mismo caso ha sido resuelto con fallos divergentes, la sala 1 opina una cosa, la sala 2 opina otra cosa y la sala 3 opina otra cosa, siempre estamos hablando de los intereses en caso de mora. Entonces la ley obliga a que ese cuerpo colegiado se reúna y establezca un criterio único para estos casos. Hay fallos plenarios de Cámara y hay fallos plenarios de Suprema y hay fallos plenarios de la Corte. Porque esta cuestión ocurre en todos los ámbitos judiciales. ¿Estamos? Se tienen que reunir, un poco el cuento que les decía, si bien durante un tiempo va a haber humo negro hasta que haya humo blanco y hasta que haya sentencia. Oportunamente se estableció que el interés máximo que se podía aplicar era entre el 24 al 30 anual.
del 24 al 30 anual. El 30 se aplicaba en el caso de deudas de consorcios. Y basta, a partir de ahí quedó solucionado todo. El juez, que es un inferior de la Cámara, por supuesto que puede dejar a salvo su decisión diciendo, yo opino que lo que dice la Cámara está mal. Está bien, pero como la Cámara es mi superior por razones estrictamente económicas y jurídicas, yo acato lo que dice la Cámara. ¿Se entiende esto? Entonces, esto es jurisprudencia obligatoria. Viviana, que no te veo. Sí, porque tengo un problemita en la cámara hoy. Quiero Perfecto. hacer una consulta que me quedó una duda. ¿Un fallo Dime. plenario es para toda la provincia o solamente para la jurisdicción, para donde se hizo, digamos, para el partido judicial que se hizo? A ver, Vivi, si vos me estabas escuchando, contestalo. O sea, un fallo plenario de la Cámara Civil y Comercial del Departamento Judicial de Mar del Plata. ¿Para dónde será válido? Por eso estoy preguntando, porque me quedó la duda. Para mí, solamente para Mar del Plata. Es decir, para el Departamento Judicial de Mar del Plata, correcto. Exacto. Si fuera un fallo plenario de la Suprema Corte, para toda la provincia de Buenos Aires. Y si fuera un fallo plenario de la Corte Suprema, para toda la nación. Ahora lo entendí, gracias. ¿Queda más claro, Vivi? Perfecto. Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, dime, estamos dentro del plazo. Sí, hoy estaba hablando lo del fallo plenario, ¿no? Y que cada sala fallaba distinto. Cuando llega un caso que se apela y se va a la Cámara, ¿cuántas salas intervienen? En lo normal, ¿no? En lo cotidiano. No, siempre es una. Siempre la misma sala. Bien. Siempre es una. Es decir, durante la tramitación de un expediente, juzgado de primera instancia, primer escalón, por llamarlo de alguna forma, hasta que este juez dicta sentencia, puede ir a la Cámara 5, 6, 10 veces. ¿Por qué? A medida que el juez va dictando resoluciones, hay una gran mayoría de estas que resultan apelables. No digo todas, digo una gran mayoría de estas. Al decir que resultan apelables, significa que van a ser revisadas por un órgano distinto y superior, y este órgano distinto y superior ahora ya sabemos que es la Cámara. Y si bien dentro de la Cámara hay 3 salas, la primera vez que ingresa se designa esa sala y a partir de ahí siempre va a la misma sala. ¿Queda claro, Mati? Sí, entonces en un momento, cuando una sala dice algo distinto, ahí sí se plantea el fallo plenario, la reunión de todas las salas. Exacto. Y un poco para concretar tu respuesta más acertadamente, yo te pediría, como le pido a todos, ¿no? Lean la ley artículo 37, que ahí donde vos tenés todas las respuestas a tu duda. ¿Quién convoca la sala? ¿Quién puede hacerlo? ¿Quién no puede hacerlo? ¿Cuándo el mismo órgano se convoca? Todas esas respuestas te lo dan el 37. Bien, gracias. No, por favor. Doctor, Y la el última fallo, por hoy. perdón, Sí, le hago una decime. consulta. No, sí, decime, El Horacio. fallo plenario podría ser como un recurso y podría pedirle las partes interesadas, ya sea como el abogado o el imputado, para que se haga como un fallo plenario. A ver, en principio sí, pero Mario, Horacio, te hago este tipo de aclaraciones porque la terminología utilizada por vos, y está bien que así sea, por eso es bueno que hablemos, no es la adecuada. Es decir, imputado es siempre en materia penal, en materia civil y comercial es actor o demandado. Y normalmente, yo te diría necesariamente, el que apela es el abogado.
Entonces nunca es el propio demandado, entre comillas, el que apela. Siempre es el demandado o el actor, pero es por intermedio de letrado, de abogado. Máxime que la asistencia jurídica es obligatoria en todo proceso. Si no podés pagar un particular, tenés un defensor oficial. ¿Queda aclarado, Horacio? Sí, gracias, doctor. No, por favor. Entonces, ¿las partes también pueden pedir este fallo plenario? Por supuesto, cuando, lo mismo que le dije a Matías. Ahí yo siempre les tiro la puntita. Ahora lean el 37 y todas esas respuestas, que por supuesto que pueden ser motivo de pregunta en el examen, surgen de la lectura del 37. Profe, Sí, señora, señorita. ¿puedo hacer una pregunta? Dime. El plenario de cámaras, o sea, de diferentes cámaras de un mismo fuero, siempre es dentro de un mismo departamento judicial, ¿no? Sí, sí. Ok, gracias. No, por favor. O una pregunta más, profesor. Sí. Estaba mirando en el cuadro el juzgado notarial. Sí. ¿Cuál El es la juzgado instancia superior? La Suprema. Ah, bien, va directo. Exacto. Quizá viene bien, Josefina, para aclarar. Juzgado notarial forma parte de los juzgados o de los órganos judiciales cuando leemos el artículo primero. Hay un solo juzgado notarial. Notarial tiene que ver con escribano. A los escribanos también se los llaman notarios. Interviene este juzgado cuando existe alguna duda, algún hecho que pueda llegar a ser delictivo cometido por el notario, por el escribano, que son personas que dan fe. Y hay uno solo en toda la provincia de Buenos Aires, es decir, no hay juzgados notariales departamentales que están en la ciudad de La Plata. Una aclaración en razón de la pregunta de Josefina. ¿Alguna otra? Bueno, me dan 2 minutos, termino y después seguimos con las preguntas. El artículo 38 nos está marcando tribunal de alzada, utiliza esta terminología. Llamamos tribunal de alzada al órgano superior del que dicta una medida. En principio ya sabemos que la Suprema es el tribunal de alzada de la Cámara, salvo en materia penal, que el tribunal de alzada de la Cámara es el tribunal de casación y después la Suprema. Esto está reflejado en los cuadros. ¿Estamos? Ahora bien, lo que nos está hablando el 38, que nos dice que las cámaras civil y comercial son tribunal de alzada de los jueces de primera instancia en lo civil y comercial. Profe. Y también de familia. Ya vamos a ver juzgados de familia. Antonella. Disculpe que lo interrumpa de nuevo, pero no entiendo acá por qué dice, cuando habla de los demás fallos, de los fallos y las demás providencias recurribles. ¿Por qué habla de providencias, hablando de órganos de alzada? Si no entiendo esa parte. Vale. A ver, quizá nos estamos anticipando a unas bolillas, por ejemplo la de acto procesal, pero a veces el que pregunta tiene la obligación, por lo menos el que está al frente, de responderlo. Si bien hasta ahora uno cree que las sentencias es la única forma con que se expresan los jueces, ya vamos a ver que eso es erróneo. Los jueces se expresan a través de resoluciones judiciales, que son de 4 tipos: providencia simple, sentencia interlocutoria, sentencia homologatoria y sentencia definitiva. Lo que se llaman resoluciones judiciales. Y todas
o la gran mayoría, pueden ser revisadas por un órgano distinto y superior, que es la Cámara. Entonces, en este caso, la ley no dice sentencia, dice resoluciones judiciales, que es la forma con que se expresan los jueces. Por supuesto que cuando tratemos, creo que la bolilla 8, 9, de actos procesales, esto lo vas a ver con mucha mayor claridad, pero por lo menos te responde la inquietud. ¿Vale? Gracias, profe, sí. No, listo. Y ya casi terminando, casi, el 50, que también que es llamativo, que también esconde a veces preguntas mías, todo es por lo malo que soy. Entonces dice, ¿en qué asuntos se entienden los juzgados civiles y comerciales? Una pregunta sencilla. Y el 50 nos dice que entiende, que tratan, que resuelven en todos los asuntos civiles y comerciales, y acá empieza a agregar cosas, y rurales, voluntarios o contradictorios, salvo los que correspondan a juzgado de familia y juzgado de paz. Por supuesto que lo vamos a aclarar. Y acá un poco ya cerramos la charla de hoy, más allá de las preguntas. Esta pregunta, o esta eventual, supuesta, futura, probable pregunta, se contesta con 6, 7 palabritas. Por más que vos le escribas 20 renglones, los juzgados civiles y comerciales se entienden en asuntos civiles y comerciales y rurales. Voluntarios cuando das personas, por ejemplo, un proceso sucesorio. Ante el fallecimiento de cualquier persona, sus herederos se presentan a tribunales, abren un proceso sucesorio y como consecuencia de ello resultan herederos de los bienes. Este proceso sucesorio puede ser voluntario, porque A, B, C y D están siempre de acuerdo en todo. Papá murió y nos dejó este departamento, vamos a repartirnos el 25% cada uno. Pero también puede ser contradictorio. Los 4 hermanitos, muerto el padre, se clavan las agujas entre los ojos para ver quién le saca jugo al otro. Es un asunto contradictorio. Los asuntos pueden ser voluntarios. ¿Estamos? Cuando todos estamos de acuerdo. O pueden ser contradictorios cuando nos peleamos. Y acá la ley agrega, porque estamos hablando de qué asuntos se entiende el juez civil y comercial. Todos estos, excepto los que corresponden a juzgado de familia, es decir, un divorcio, un alimento, una manutención de hijo, no corresponde a un juez civil y comercial, corresponde a un juez de familia. Por eso hay jueces que tienen competencia en razón de la materia en familia. Y tampoco corresponden o tampoco actúan a los que les corresponden a los jueces de paz. Jueces de paz que vamos a ver en el jueves siguiente. No hace falta que ya les avise, el jueves que viene hay clases. ¿Estamos? Bueno, y ahora, agradeciéndole la atención, si hay alguna pregunta, tenemos aproximadamente 3 segundos para que la hagan y yo conteste. Profe. Se acabó el tiempo. No. ¿Alguna pregunta? ¿Puedo consultar algo? ¿Cómo? ¿Puedo consultar algo? Pero sí, Antonella. La materia rural, ¿cuál sería? Porque nunca escuché
¿Por qué está legislado? O... Un alquiler que se haga en una zona rural. En el medio del campo se hace un alquiler, por ejemplo. Después discuten. Acordate que los territorios estarían divididos en zona de la ciudad y zona rural, ámbitos. Todo aquello que excede el marco, el límite de la ciudad, se llama rural. ¿Estamos? No escuché. Profe, Sí. yo tengo una pequeña pregunta. Cuando mencionó los tribunales que intervenían en el sistema penal, o sea, en los asuntos penales, mencionó el Tribunal de Casación Penal, después la Suprema Corte de Justicia, ¿y faltaría alguno más? No, para arriba no, para abajo te faltan muchos. Bien, ¿dónde los puedo encontrar? En el cuadro lo tenés determinado en todos los escritos que acompañé yo en el campus. También determinados en los cuadros. Te pido que revises ahí todo ese material, que tenés todas las respuestas. Y de última, recuerden que siempre tenemos a Delfina Reta para que le hagan preguntas. Bueno, chicos, gracias por su tiempo, gracias por estar. Buen fin de semana. Cualquier duda, Delfina Reta, y nos vemos el jueves que viene. ¿Estamos? Gracias, doctor. Muchas gracias. Un buen fin de semana. Gracias, Delfi. Adiós. Gracias. Nos vemos. Gracias. Hasta luego, profe. Luego.